Ya, listo. Entonces vamos a comenzar primero, como todas las clases. Les quiero preguntar en qué estamos, en qué quedamos, qué es importante que tengamos que revisar, hacia dónde vamos, etcétera. Más o menos, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Qué fue lo que comentamos el día martes? ¿Quién me lo puede decir? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Vale, les voy a compartir. Nosotros estamos en esta parte de la materia, en la cual nosotros en la clase pasada terminamos de ver los principios y los conceptos básicos de la contabilidad. Primero, muy a grosso modo, ¿estos principios para qué eran? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué los teníamos que revisar? ¿Qué era importante de esto? Ya, pues, estimamos. Porque eran como la Nosotros, base de la contabilidad. ya, la base, bien, muy bien. ¿La base en qué sentido? O orientémoslo un poquito más. ¿Qué se tenía que cumplir de estos principios? ¿Para qué? Eso lo quiero que me digan, pues si no quiero que sea nada de memoria, es solo que me comenten hacia dónde vamos. Para que así se puedan realizar como asientos contables, como para que puedan ser verídicos, ser confiables y todo eso. Ya, por ahí se acerca mucho. Muchas gracias, Emiliano. Se acerca mucho lo que tenemos que ver. Que todos estos principios, todo esto que está acá, se tienen que cumplir para que sean hechos contables, hechos económicos que se puedan registrar. Ese es el objetivo de entender esto, de entender los conceptos básicos, etcétera, etcétera. Es que todo esto que está acá, si bien uno puede decir, ah, pero no es tan relevante, sí, puede que a lo mejor a nivel mecánico no sea tan relevante, pero a nivel conceptual es sumamente importante entenderlo, tenerlo claro, ¿ya? Nosotros terminamos de ver todos los principios la semana pasada, por lo tanto hoy día vamos a entrar un poquito más en tierra derecha para que ustedes puedan entender y saber lo que son los activos, los pasivos del patrimonio, y de ahí hacia adelante vamos a ir desglosando. De acuerdo a lo que nosotros alcanzamos a ver la clase del martes, ¿qué es lo que son los activos? ¿A qué se refiere uno cuando dice activos? Los bienes que tiene una empresa, que posee una empresa. Ex- Exactamente, los bienes que tiene una organización. Muy bien. Y estos activos que nosotros vamos a empezar a analizar son una parte fundamental de uno de los informes o reportes financieros de la contabilidad. ¿De qué reporte puntualmente? ¿Cómo se llama este reporte que nos decía el listado de activos que tiene la organización? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Parece que Emiliano me va a decir. ¿Era el estado ¿No? financiero? Le falta una palabra ahí entre medio. Los estados financieros a nivel macro son todos. Uno se llama estado de resultados, que es el que nos muestra si la empresa gana o pierde plata. El otro es un estado de situación financiera. Eso era situación. Exactamente. Entonces, el estado de situación financiera es el que a nosotros nos dice los bienes que la empresa tiene, el punto uno, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los pasivos, ¿qué es lo que era? ¿Quién me lo puede explicar y dar un par de ejemplos? Es todo lo que se le debe a terceros. Ya, todo lo que da tercero, bien. Es decir, todas las deudas que adquiere la empresa para poder funcionar, siempre con terceros. Es decir, ¿quién me podría dar algún ejemplo de eso? ¿Cuándo? Así, muy El sencillo. préstamo a un banco. Exacto, muy bien, Emiliano. El préstamo a un banco, que un proveedor me pase mercadería y yo no se la haya pagado porque el convenio es pagárselo a plazo, etcétera, etcétera. Todas las deudas que se tengan con terceros, y ustedes me podrán decir, ¿y cuáles son las deudas que uno no tiene con terceros? ¿Con quién más uno puede tener deudas? Con los mismos socios. Y esas deudas que son con los mismos socios, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama eso? Si las obligaciones con terceros son pasivos, ¿cómo se llaman las deudas con los mismos dueños? Es más sencillo de lo que creen. No, no sé si es préstamo, ¿no? No, patrimonio. Eso era patrimonio, era con P. No, compa, sí, no se preocupen, Emiliano. Lo importante es tratar. Entonces, teniendo esto en cuenta, ustedes tienen que decir, ya, miren, uno tiene, a grandes rasgos,
un listadito de todos los bienes de la empresa. Estos bienes, todo lo que la empresa es dueña. Ahora empecemos con algunos ejemplos. Si yo les digo, mencionen por favor algunos ejemplos de activos de una organización. ¿Cuáles serían los típicos? Así como maquinaria, inventario. Ya, maquinaria, inventario, el dinero que hay en la cuenta corriente al momento del cierre, vehículos, cuentas por cobrar, que una empresa pueda cobrarle a otro es un activo, terrenos, etcétera, etcétera. Muy bien, Emiliano. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que tener acá muy clarito, lo que tienen que tener muy clarito es, primero, entender el concepto en general de activo. Segundo, tienen que entender lo que son los pasivos, deudas con terceros. Y tercero, entender la lógica de los que son el patrimonio. El patrimonio, ¿y qué ejemplos podrían ser de patrimonio, más o menos? ¿Cuáles son las principales cuentas de patrimonio? El terreno. No, porque recuerden, Emiliano y a los demás, el listado de los activos es lo que la empresa tiene. Patrimonio es cantidades que los socios han colocado para financiar esos activos. Por ejemplo, el monto del capital inicial. Por ejemplo, dejar las utilidades retenidas dentro de la organización. ¿Sí, Micaela? Sí, una pregunta, que si por ejemplo eh, se me fue la palabra, uno de los colaboradores pone un terreno, ¿eso pasa a ser patrimonio? Exactamente, si uno de los socios, dice usted, Sí, eso. si uno de los socios pone un terreno, lo que sea, y está muy bien la pregunta, si uno de los socios pone el terreno, está bien, el terreno va a ser un bien de la organización, pero el monto equivalente que puso va a aumentar en la parte de patrimonio. Por lo tanto, recuerden, lo que está al lado izquierdo son activos y lo que está al lado derecho, que son pasivos y patrimonio, es la forma en cómo se están financiando solamente. ¿Ya? Para que vayan tomando nota, eso es fundamental que lo sepan y lo entiendan bien. Por eso he tratado de avanzar despacito para que vayan quedando con los conocimientos lo más sólido posible. Luego, si nosotros sabemos que todo lo que tenemos acá, que son los activos, es los bienes de la organización, ojo con eso, los bienes de la organización, y los pasivos es cómo se financian esos, los pasivos y el patrimonio, es cómo se financiaron todos estos activos, ¿qué va a pasar? Necesariamente, y esto no está puesto así por coincidencia, sino que el tamaño de los activos tiene que ser exactamente igual a los tamaños de los pasivos más el patrimonio. ¿Eso qué significa? Significa que de ahora en adelante, y de a poco, como les digo, vamos a ir entrando al área chica, de a poco, de ahora en adelante, siempre esta ecuación se debe mantener, que los activos sean iguales a los pasivos más patrimonio. Eso es lo primero, siempre. Si esta ecuación contable llamada activos es igual a más pasivo más patrimonio, lo primero que les puedo preguntar, así a grandes rasgos, si yo aumento un activo, ¿qué tiene que pasar para que la ecuación contable se mantenga y no romper esta igualdad? Que aumente los pasivos. ¿Ya? Esa es una alternativa, Emiliano. Bien. ¿Cuál otra alternativa podría ser? Porque recuerden, activos igual a pasivos más patrimonio. Podría ser, si es que está aumentando un activo, necesariamente va a aumentar o un pasivo, o patrimonio, o podría disminuir, y ojo con esto, otro activo. Tomen nota de eso es súper importante. Por lo tanto, el punto que ya, recuerden el ciclo que hemos visto, primero vimos las organizaciones, los tipos de organizaciones que existen. Luego de ver los tipos de organizaciones que existen, vimos los tipos de contabilidad que existían. ¿Cuáles eran los dos tipos de contabilidad? Así muy cortito, retomando. Recuerden que es clave ir estudiando clase a clase. ¿Sí?
¿Cómo, profe? ¿Cuáles eran los dos tipos de contabilidad que existían? Financiera y tributaria. Casi. Y Financiera administrativa, la y gerencial. administrativa. Exactamente, Nieves, muy Ah, bien. sí. Financiera y administrativa o gerencial. Perfecto. Estoy haciendo una línea de tiempo de lo que hemos visto, para que ustedes no estén perdidos en qué estamos. Es lo que yo siempre trato de decirle a los alumnos. Acá lo importante no es que tengan incertidumbre. Acá lo importante, y acá lo importante es que ustedes tengan claridad de hacia dónde vamos, qué tema hemos visto, qué cosas tienen que saber. Cuando se enfrentan a alguna evaluación, les tengo que subir el listado de evaluaciones. No les he publicado nada todavía, ¿no es cierto? Parece que no. No les he dicho Tampoco, cuáles profe. son. ¿No? Ya. Ya, tengo que subir eso pronto, urgente. Ya, entonces, nosotros vimos esa parte hasta el principio, los tipos de contabilidad, lo logramos entender muy bien, vimos muchos ejemplos de eso. Después vimos los principios contables. ¿Por qué vimos los principios contables? Porque se tienen que cumplir ese tipo de principios, todo eso, ¿para qué? Para que puedan ser hechos económicos registrables en la contabilidad. Si, por ejemplo, no se cumple ese, no es un principio, no es un hecho económico que se pueda anotar. Si no se cumple la comprensibilidad, si no se cumple la comprensibilidad, tampoco puede ser. Si no se cumple alguno, relevancia o importancia relativa, lo mismo. Comparabilidad, lo mismo, etcétera, etcétera. Todos los principios contables que nosotros vimos era para que se puedan registrar en la contabilidad. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y hoy lo que estábamos viendo, que ya lo vimos, lo definimos bastante bien, es activo, pasivo, patrimonio. Ya saben lo que es por lo que les acabo de decir, tienen que repasar, tienen que seguir estudiando. Punto 1. Punto 2. Lo que nosotros estamos viendo es que esto que está acá, que son activos, pasivos y patrimonios, que son tipos de cuentas, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nosotros vamos a decir, miren, bien, bien, ningún problema, activo igual pasivo patrimonio, pero además, tenemos que tener muy claro de que esto es una igualdad. A esa igualdad se le llama ecuación contable. Que activos es igual a pasivos patrimonio, es una ecuación contable. ¿Y qué formas puede tener esta ecuación? Lo que les acabo de decir. Si aumenta activo, tiene que aumentar pasivo, aumentar patrimonio o disminuir otro activo. Y así sucesivamente. Entre todos, si disminuye un activo, ¿qué tiene que pasar? Puede aumentar otro pasivo, puede aumentar patrimonio o puede disminuir un activo, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe, súper. Vamos, que se puede. Sigamos. Luego, como modo complementario, nosotros logramos ver de que esta ecuación contable, si bien podíamos entender, podíamos ver de que en esta ecuación contable no solamente era importante identificar que esto iba a tener siempre esta igualdad, sino que además nosotros tenemos que tener muy claro de que de ahora en adelante cada registro en la contabilidad va a tener algo llamado partida doble. ¿Qué creen ustedes que es la partida doble? ¿Así que les suena? ¿Sí? ¿A qué les suena así cuando les digo partida doble? ¿Que aumenta el activo y el pasivo al mismo tiempo? Y es más genérico todavía, que cada vez que se aumenta o disminuye o el activo pasivo patrimonio, necesariamente tiene una segunda patita. Es decir, parecido a lo que dice Emiliano, pero más genérico. Si aumenta el activo, tiene que pasar algo más. Si disminuye el activo, el pasivo, lo que sea, tiene que pasar una segunda parte. Siempre. Entonces, cuando alguien dice, ah, no, es que aumentó el activo, sí, pero ¿contra qué? ¿Qué más pasó al aumentar el activo? ¿Qué pasó al aumentar el activo? ¿Pasó algo? ¿No pasó algo? De ahora en adelante ustedes tienen que saber siempre, siempre, de que cada vez que varíe esta ecuación contable, que son activos, pasivos, patrimonio, no solamente se tiene que mantener, sino que además por defecto va a aparecer algo llamado la partida doble. Listo. Hasta ahí, ¿me van entendiendo? Sí. ¿Sí? Ya. Veamos algunos ejemplos. Solo a modo de ejemplo se los voy a decir.
Los activos tienen el dinero en caja, materias primas, insumos, mercadería. Eso de gastos pagados por anticipado lo vamos a ver un poquito más adelante. Mercadería, muebles, instalaciones, terreno, edificio, etcétera, etcétera. Esos son algunos ejemplos que podemos tener de activo, de pasivo y patrimonio. Pasivos pueden ser, por ejemplo, préstamos. Los otros dos los vamos a ver un poquito más adelante, que son temas un poco más técnicos del área de pasivos. Y por último, en patrimonio puede ser capital contable, es decir, por ahí alguien me comentó de que podría ser, por ejemplo, lo que se aportó directamente de parte de los socios, o lo que se aporta indirectamente de parte de los socios. ¿Qué es lo que se aporta indirectamente de parte de los socios? El no retirar las utilidades. Si uno no retira las utilidades, ¿qué es lo que pasa? Las retiene, y esa es una forma de aumentar el patrimonio. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya. Sigamos acá. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener muy, muy clarito son las fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Siempre que yo les digo, siempre que yo les digo que existen formas de financiar los activos de una u otra manera, siempre vamos a tener que mencionar las fuentes de financiamiento. Como ya les dije, vamos por partes. Las internas son las que aportan los mismos socios. Las que aportan los mismos socios pueden ser capital contable, es decir, algo que se aportó en forma directa. Eso es como lo más evidente. Uno. Dos. Puede ser, por ejemplo, una nueva emisión de acciones, agregar nuevos socios, o que los socios actuales compren esa nueva emisión de acciones. Dos. Tres, un aporte indirecto, el no retirar las utilidades. Perfecto. Le voy a explicar, apenas termine, les explico esto. Las fuentes externas pueden ser, por ejemplo, préstamos bancarios o personas externas que nos presten dinero. A esos, ¿cómo se les llama? Acreedores. ¿Ya? Los acreedores son todos los que nos prestan dinero para poder seguir funcionando. Un tema conceptual. Esto es netamente conceptual, pero yo lo encuentro sumamente interesante. Financiarse con deuda o financiarse a través de los socios. Es difícil entenderlo a la primera, pero se lo voy a explicar. Financiarse con deuda o financiarse con los socios. ¿Qué puede ser más caro o más barato y por qué? ¿Sí? ¿Alguien? Yo creo que financiarse con los socios. ¿Es más barato o es más caro? ¿Cuál? ¿O indiferente? O sea, es que primero pensé las dos cosas en verdad. Pensé que financiar con los socios era más caro porque al fin y al cabo es plata que saca uno, ¿cierto? ¿Ya? Pero en cambio financiar con los acreedores es más fácil porque de utilidades se puede sacar para entregar, pero no estoy seguro. Ya, no se preocupe. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Qué será? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, no se preocupen. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que siempre el costo de financiarse desde los mismos socios va a ser más caro. Y les voy a explicar por qué. Viene por un tema de riesgo, por si quieren anotar. Porque siempre, imagínense lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar si la empresa quiebra? ¿A quién hay que pagarle primero? ¿A los acreedores o a los socios? ¿A quién creen ustedes? ¿Sí? Ya, pues díganme A los algo. acreedores. Lo externo. A lo externo, muy bien, muy bien. Por lo tanto, el riesgo que asumen los socios siempre es mayor y siempre se ve reflejado, siempre, ojo con eso, siempre se ve reflejado en un costo. Entonces, para que sigamos avanzando, el costo para poder financiar la organización a través de los socios siempre va a ser mayor. El costo de financiarse con externos
siempre es más barato. Incluso me atrevería a decir lo siguiente: si la empresa quiebra, probablemente es porque ya no le quedaba nada de dónde incurrir. O sea, probablemente ni siquiera se le alcance a pagar a los acreedores. Y la parte que era de los socios, nada. Por lo tanto, los socios siempre cobran una tasa mayor por el hecho de traspasar el riesgo de financiar esta organización. Obviamente que uno trabaja, uno de los principios, ¿cuál era? Que la empresa, asumíamos que la empresa funcionaba siempre, ¿o no? ¿Se acuerdan de ese principio? Sí, de que no iba a quebrar. Exactamente, muy bien, Emiliano. Ese es el principio de la empresa en marcha. Acá, a ver. Ahí. Negocio en marcha. Es uno de los principios, ¿ya? Entonces uno asume que nunca va a pasar, está bien. Pero financieramente hablando, y eso lo van a ver un poquito más adelante en Finanzas 2, yo creo, ahí uno puede calcular matemáticamente, algebraicamente, el costo de financiarse a través de los socios y el costo de financiarse a través de deuda. Sigamos avanzando. Acá ya se empieza a poner un poquito más complejo el tema. De ahora en adelante, para que ustedes se hagan la idea, para poder confeccionar estos reportes, porque de nuevo les digo, el objetivo de la contabilidad es confeccionar reportes para la toma de decisiones. Estos reportes, ¿por qué están pensados para externos? ¿Por qué? Porque son reportes para personas que no tenían idea de nosotros, pero que solo mirando los estados financieros van a poder sacar muchísima información. Para que eso pase, ojo, para que eso pase, lo primero que tenemos que tener muy claro es que cada una de las líneas y cuentas que se registren tienen que tener un comportamiento exclusivamente como uno quiere que se comporten. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a armar esos reportes o entenderlos a cabalidad, es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque lograr llegar a armar esos reportes, la parte mecánica es ínfima. Ustedes que son ingenieros, ustedes que van a poder utilizar siempre Excel, que siempre van a poder utilizar en realidad lo que ustedes quieran para la parte mecánica, bien, ningún problema, eso es bastante fácil. ¿Dónde está la dificultad de este curso? Acá. Identificar qué tipo de cuenta tengo que utilizar. ¿Por qué creen que pueda pasar eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Logran visualizar un poquito la dificultad o no? ¿O no? ¿Todavía nada? ¿Sí? Que pueden haber ingresos que se parezcan mucho en cuanto a las cuentas que van. Ya. Voy a tratar de descifrar un poquito lo que me comentó Emilio, pero me parece que está bien. Por lo siguiente, y acá viene la parte complicada del curso. O sea, puede tener varias partes complicadas, pero la parte más compleja es esto. Es decir, oye, me están pasando dinero con una venta. ¿Eso qué es lo que es? ¿Es ingreso? ¿Es un activo? ¿Qué es lo que es? ¿Es un pasivo? ¿Es un gasto? Ahí está la dificultad. Esa es la gran dificultad de contabilidad, que nosotros les vamos a colocar hechos económicos para que ustedes registren, ¿ya? Para que ustedes registren, y el cómo lo registran va a ser complejo. Van a tener que identificar muy bien y decir, a ver, esta cuestión es un activo, esta cuestión se está comportando, porque depende del comportamiento que tenga el movimiento, se está comportando como un gasto, se está comportando como un ingreso, se está comportando como un patrimonio, ¿cómo se está comportando? Y dependiendo del tipo de cuenta que tengamos, es cómo se va a registrar. ¿Por qué? Porque si nosotros registramos un activo, si nosotros identificamos que es un activo, se va a registrar de cierta manera. Si nosotros identificamos que esto es un pasivo, se va a registrar de otra manera. Sí, y así con todos los tipos de cuenta. Por lo tanto, tomen nota. Acá lo importante es identificar el comportamiento del hecho económico. Miren el ejemplo que les voy a decir. Si ustedes tienen un cliente
que llama en la mañana por teléfono y dice, aló, estimado, quiero comprar tal producto y les voy a transferir al tiro. Ese hecho, uno podría decir, ¿es una venta o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Puedes repetir, Como profe? pago por adelantado. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Porque les digo al tiro, a mí me da lo mismo el nombre de la cuenta en sí. A mí lo que me interesa es que ustedes me digan, esa cuestión es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. ¿Qué es lo que sería, David? No, les estaba preguntando si lo podía repetir de nuevo para analizar. Ah, sí. Ah, ya, perdón. Si yo les digo, un cliente llama por teléfono, le dice, quiero esa mercadería sí o sí, resérvamela, yo te la compro, listo, y les transfiero incluso la plata. En esa transacción, ¿se registró una venta o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. ¿No? ¿Qué más? ¿Quién creen los demás? Yo creo que ese Yo igual registro es creo solo que un no. ingreso. ¿Sí? ¿Podría ser o no? ¿Sí? Pero al ¿Quién diría principio del ambas? devengado se supone que primero se tenían que consumir las cosas y no se ha ido mercadería. Exactamente. Mm. Eso que comenta David es sumamente importante. Por eso ahora estamos en una parte de inflexión súper delicada en el curso. Todavía a lo mejor no se pone tan entretenido, no estamos haciendo registro, no estamos avanzando, pero necesitamos dejar esta parte muy sólida, muy sólida. Entonces, teniendo eso clarito, lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante es decir, a ver, ese ejemplo puntual, como lo dijo por ahí algunos, como lo dijo David parece, no es un ingreso. ¿Por qué? Por el principio de vengado, justamente. Porque el principio de vengado o de realización que se llamaba antes para los ingresos, en el momento en que uno entrega la mercadería y se realiza la transacción, sale la mercadería, se la entrega al cliente, recién ahí la tengo que registrar como ingreso. ¿Es dinero? Sí. ¿El dinero nos entró a la cuenta corriente? Sí. Perfecto. Nos ingresó a la cuenta corriente. Pero eso que nos ingresó es dinero que nos pasaron y que hasta que no realicemos la venta, ¿qué pasa con ese dinero entre nosotros y el cliente? Hasta que no realicemos la venta, ¿qué es lo que es? ¿Sí? ¿Qué es lo que es? ¿Un activo? El efectivo sí, pero la otra parte, mm, Emiliano, se lo digo de otra manera. O David, dígame. ¿Una deuda? Una deuda, pues. Muy bien. Miren, un cliente, una persona cualquiera, va y nos pasa plata. ¿Cómo lo tenemos que registrar? Efectivo, sí. Aumenta activo el efectivo. ¿Y qué más pasa si alguien va y nos pasa plata? ¿Qué es lo que es eso? Y nosotros todavía no le hemos dado nada de vuelta. ¿Qué es lo que es, pues? ¿Qué es lo que es, pues? Una Si me lo dijeron deuda. por ahí. Una deuda. ¿Y la deuda, Emiliano, qué es lo que era? Si que una deuda con terceros, ¿qué es lo que era? ¿Sí? ¿Qué es lo que era, pues? Pasivo, Pasivos. perdón, profe. Un pasivo. Un pasivo, ya no se preocupe. Exacto. Por lo tanto, imagínense lo que está pasando. Ese tipo de análisis que ustedes van a tener que hacer son fundamentales. Les van a pasar dinero. Ustedes todavía no realizan la transacción de venta. Por lo tanto, hasta que no entreguen la mercadería, ese dinero, ¿qué es lo que es? Aumentó el activo porque aumentó el efectivo. Eso es un hecho. Pero ¿qué pasó acá? Hasta que no realicemos la venta, lo tenemos que clasificar como pasivo, porque es una deuda que nosotros tenemos con él. ¿Y cómo se llama esa cuenta? Por ahí alguien la mencionó así al voleo. ¿Cómo se llama esa cuenta? ¿Sí? Ingreso por adelantado. Pero más allá del nombre, de nuevo les digo, a mí bastante poco me interesa el nombre exacto. A mí lo que más me interesa es que ustedes entiendan el concepto. Es que ustedes sepan que la lógica de que cuando a alguien les pasa dinero y ustedes todavía no le entregan el producto, no se hace la venta, no se termina la transacción en sí, les aumentó un activo, pero ustedes tienen una deuda con él. Listo. Eso es lo importante. Aumentó el activo y aumentó el pasivo. En el momento en que ustedes le entreguen el producto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el efectivo, ya se aumentó, y vamos a eliminar ese pasivo y vamos a crear una cuenta de patrimonio, que ya vamos a ver un poquito más adelante que las cuentas de patrimonio, además de ser aportes con los socios, dentro de patrimonio vamos a clasificar las cuentas de resultados, que vamos a llegar a eso ahora.
Luego, sigamos avanzando bien, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Ya logramos ver a grandes rasgos cuentas de activos, pasivo, patrimonio. A grandes rasgos, todavía no hemos empezado a ejercitar, todavía no hemos hecho ninguna situación extraña nueva, etcétera, etcétera. Luego, vienen las cuentas o los tipos de cuentas más complicados de acuerdo a lo que yo estimo en la contabilidad, que son las cuentas llamadas, las que llamamos cuentas de resultados. Estas cuentas de resultados, ¿qué es lo que pasa? Son cuentas que yo les llamo como, no sé si imaginarias, transitorias, pero son cuentas que no son algo palpable. Son cuentas dedicadas a la operación de la empresa. Por ejemplo, miren el ejemplo que les voy a decir. Y esto es difícil de entender. Si la empresa realiza una venta, así, venta. ¿Qué cuenta estoy moviendo? Pasivo, patrimonio, activo. ¿Qué estoy moviendo? De acuerdo a la partida doble, tienen que ser 2. La ecuación contable tiene que mantenerse. ¿Qué estoy moviendo? Si la empresa realiza una venta en efectivo, ¿qué está pasando? Aumentan los activos y pasivos. Ya, vamos con calma, Emiliano. Aumenta el activo. ¿Qué activo aumenta? El dinero Ya, exacto, el efectivo. ¿Por qué? Se realizó la venta en efectivo. Perfecto. ¿Y qué más pasa, Emiliano? disminuye la mercadería. Ya, pero todavía no estamos viendo esa parte. Asumamos que es un servicio. O sea, no hay Ok. mercadería. Ya, asumamos que es un servicio. Se hizo la venta en efectivo. Aumentó el activo, bien, porque nos pasaron dinero en efectivo. Pero la ecuación contable se tiene que mantener. Y se tiene que mantener por la partida doble. O sea, al menos hay 2 transacciones unidas. Aumentó activo, perfecto. Pero ¿qué más tiene que aumentar o disminuir para que la ecuación se mantenga? En este caso puntual, el ejemplo que le estoy dando. ¿Qué tiene que pasar? Imagínense lo que les dije. ¿Qué tiene que pasar? Ahora vamos a aprender que existen otros tipos de cuentas. Otros. Esos otros tipos de cuentas son los que nosotros llamamos de resultados. Cuentas de resultados. Estas cuentas de resultados, ojo con esto, se comportan exactamente igual que las cuentas patrimoniales. Y ya vamos a llegar por qué. Por ahora solo les pido que ustedes sepan que se comportan igual que las cuentas patrimoniales. Entonces, Emiliano, usted que me estaba siguiendo, cuando realizo una venta, me aumenta el efectivo o las cuentas por cobrar, pero en este caso en efectivo, y además nos va a afectar una cuenta que va dentro de acá, una de las cuentas patrimoniales. ¿Y cuáles son los tipos de cuentas patrimoniales que existen? 2 tipos, perdón. Ingresos y gastos. Cuando realizamos una venta, es ingreso. Cuando es algo que se consume, no que se compra, que se consume, es un gasto. Esa diferencia entre que se compra y se consume es, pero extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. Entonces, para ir avanzando con este punto, si nosotros vendemos, nos pasan dinero en efectivo, vendimos, perfecto. ¿Aumentó el efectivo? Sí. ¿Qué es lo que es el efectivo? Activo. Aumenta el activo, perfecto. Y además, Emiliano, pues, oiga, ¿Qué pasó, profe? ya mire, que usted me estaba siguiendo, usted estaba muy atento, Ah, sí. por eso le hablo. Es que estaba anotando. Entonces, mire, aumenta el activo, perfecto. ¿Y qué más va a pasar? Estas cuentas especiales se llaman cuentas de resultados, que es de la operación del negocio. Esta cuenta especial es porque aumentó activo y también aumentó ingresos. Y la cuenta ingresos se comporta exactamente igual que las patrimoniales. Por lo tanto, si yo les digo acá, aumentó activo, al realizar, imagínense la transacción simple y básica. La empresa realizó una venta en efectivo.
Nada más que eso. ¿Qué va a pasar? Aumenta el activo. ¿Por qué? Porque está aumentando el efectivo. La venta fue en efectivo. ¿Y qué más va a pasar? Va a aumentar una cuenta que va dentro de patrimonio. ¿Cuál cuenta? La cuenta ingresos. Listo. Ecuación contable pareja. Está estable, se mantiene la igualdad con la partida doble. ¿Y cuál es la partida doble? Significa que todo lo que pasa en un lado tiene que pasar en el otro lado, o en el mismo lado tiene que mantenerse. Por ejemplo, si yo compro un activo en efectivo, si yo les dijera lo siguiente, miren este ejemplo, solo para que se vayan de a poquito interiorizando. Si yo compro un vehículo en efectivo, ¿qué está pasando? ¿Qué cuentas estoy moviendo? Estoy consumiendo algo, ¿cierto? Ya, no estoy consumiendo, porque consumir algo es algo de gasto. ¿Qué está pasando? Mire, Emiliano, lo siguiente, lo compró en efectivo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el efectivo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Perfecto, disminuye un activo. ¿Qué más está pasando en este hecho económico? Estoy adquiriendo un activo. ¿Cuál? El auto. Por lo tanto, la ecuación contable se mantiene. Aumentó un activo, vehículo, disminuyó otro activo por el mismo monto, efectivo. La ecuación contable se mantiene. ¿Sí, Benjamín? Usted iba a decir algo. ¿O no? No, nada, profe. Disculpe. ¿No? Ya. Entonces, de a poquito tenemos que ir interiorizándonos a eso. Y vamos a llegar a un momento donde vamos a estar la hora entera realizando ejemplos para que ustedes vayan anotando, vayan dándose cuenta, vayan de a poquito madurando la materia. Sí, David, dígame. Consulta. En este ejemplo, para ver si quede como claro. Sí. Claro, aumenta un activo, que es el dinero, Ujú. y perdemos un activo, que por ejemplo puede ser materia prima o lo que sea. En el En- ejemplo, ¿en cuál de los dos ejemplos, perdón? ¿En que uno realiza una venta? sí, No. pero Ahora no, voy ya, yo. ya. No. Pero está bien, nos estamos acercando y esto es difícil, esto nos va a tomar muchas clases. Así que vamos con calma por las piedras. Aumenta un activo que es efectivo, David. Y aumenta otra cuenta de resultados que se llama, que es difícil darse cuenta. ¿Cuál cuenta de resultados? Una que se llama ingresos. Y esas cuentas de resultados se comportan igual que las cuentas de patrimonio. Es decir, si aumenta la cuenta de ingresos, aumenta patrimonio. Si aumenta la cuenta gastos, me hace disminuir el patrimonio. Ya, ¿Ya? súper, súper, ya. ¿Sí? Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Si esto es algo difícil, es algo que cuesta madurar. Por lo tanto, para que ojalá les vaya bien, tenemos que ir despacito por las piedras. Entonces, digamos, acá. No, acá. Entonces, vamos resumiendo. Los tipos de cuenta que ustedes tienen que identificar son 5. Los tipos. El nombre de la cuenta para mí en realidad no es tan relevante, se los digo súper en serio. A mí lo que más me interesa, lo que más me interesa es de que esos tipos de cuentas ustedes los sepan aplicar. Porque ustedes identifican que aumentó un activo, sí, ¿cuál? Efectivo, caja, banco, efectivo equivalente, no, para mí no es tan relevante. A mí lo que me interesa es que entiendan la lógica del concepto. Si ustedes ponen, cuando les pasan dinero en efectivo y ustedes todavía no realizan la transacción y ponen efectivo contra ventas, el concepto está mal. Ustedes tienen que poner otra cosa. No tienen que poner efectivo contra ventas. Tienen que poner efectivo contra un pasivo. ¿Y ese pasivo cuál es? Ingreso por adelantado. Pero el concepto es un pasivo, porque la gente nos pasó dinero y nosotros todavía se la debemos. Ese es el concepto. Y en el momento que le entreguemos la mercadería, se va a eliminar ese pasivo, va a disminuir un pasivo y va a aumentar una cuenta de patrimonio. ¿Cuál? La cuenta de ingresos. Porque ahí recién se va a devengar ese ingreso. Pero vamos a llegar a eso. Tranquilo. Calma. Luego, para ya ir cerrando un poquito esta diapositiva, nosotros habíamos dicho ingresos que son incrementos en los beneficios económicos. Es decir, es el aumento por la cuenta de resultados. ¿Ya? Listo. Por otro lado, tenemos las cuentas de gastos. ¿Cuándo se anotan las cuentas de gastos? En el momento en que se consume. Miren el ejemplo que les voy a dar. Estamos a 1 de marzo. Ustedes se vienen a la universidad. Arriendan un departamento. Ustedes, una empresa, en el fondo.
pagan el día 1 de marzo. Pagan 6 meses de arriendo, porque así lo exige el dueño del departamento. ¿Ya? Si aumentan, si se pagan 6 meses de arriendo, ustedes en ese momento, al momento de pagar ese arriendo, ¿lo van a reflejar como un gasto, sí o no? De acuerdo a los principios que vimos más arriba. Por eso es importante que vayan clase a clase estudiando. Ese ejemplo que les acabo de dar. ¿Sí? Dígame, David. No, ¿Por qué? porque aún no lo consumimos los 6 meses. Solo... Exactamente. Simplemente fue un desembolso efectivo. Ese desembolso efectivo se tiene que anotar. El efectivo de la empresa disminuyó. Pero ¿qué otra cuenta pasa? Vamos a ver aquí quién anda perito con el tema. Disminuyó efectivo, perfecto. ¿Y qué pasa al otro lado de la ecuación? Disminuyó efectivo, porque pagamos el efectivo. Si eso, el efectivo, tenemos menos efectivo en la cuenta corriente, si eso es un hecho. ¿Qué va a pasar? ¿Va a disminuir un pasivo, disminuir patrimonio, aumentar otro activo? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien lo ve o no? ¿No? Ya, esa es una cuenta un poquito más rebuscada que cuesta tener clara, que se llama arriendo por adelantado. Cualquier activo que se pagó, desembolso que se pagó antes que se consuma, va a ser un activo por adelantado. Entonces, ojo, si ustedes pagan, por ejemplo, si ustedes pagan, miren lo que les voy a decir, pagan el arriendo por adelantado, disminuyó efectivo, sí, disminuyó activo, perfecto, pero aumentó otro activo por el mismo monto. ¿Y cómo se llama este otro activo? Arriendo por adelantado. Así todo, eso es todo. Y así la ecuación contable se mantiene. No sé si me van siguiendo, más o menos. Sí, profe, una pregunta. ¿Sí? Dígame, Emiliano. ¿Cierto? Disminuye un activo cuando yo pago el arriendo y aumenta ¿Ya? el otro por el hecho de que yo estoy haciendo uso del departamento en sí. No todavía, no porque estoy haciendo uso, sino porque como todavía no lo utilizo, lo tengo ahí guardadito porque se va a utilizar a futuro. Ya ¿Ya? como cuando cumplo el plazo de los 6 meses. Exacto. O incluso, Emiliano, le voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si usted tiene que hacer los estados financieros al final del primer mes? ¿Qué va a tener que reflejar al final del primer mes? Ahí los ingresos por adelantado. Eh, exacto. Ahí no se llama ingreso por adelantado, O pero sea, entiendo la lógica. El arriendo por adelantado. eso era la... Esa cuenta de arriendo por adelantado, asumamos que es un arriendo de 100.000 por mes. Usted pagó 600.000 el 1 de marzo. Al final de marzo, Emiliano, esos 600.000 de arriendo por adelantado va a disminuir en un mes. Y ahí uno va a decir, ya, va a disminuir un activo. ¿Cuál activo? El activo que se llama arriendo por adelantado. Perfecto. Va a disminuir en 100.000. ¿Pero qué más va a pasar? Porque un activo disminuyó. Listo. ¿Y qué más pasa? Recuerden siempre, ecuación contable y se tiene que mantener la partida doble. ¿Qué más va a pasar? Con el mismo ejemplo, El mismo ejemplo. ¿Qué más va a pasar? En este ejemplo, disminuye ese activo. Ya, disminuye ese activo. ¿Y qué más pasa? y aumenta otro activo. ¿Seguro? ¿Qué otro activo aumenta al final del mes? O eran los pasivos, porque una cuenta, una deuda. No es una deuda, porque no es algo que yo solo deba a alguien. Ahí entra y vamos a ir avanzando a poquito, pero le estoy tirando sus papitas para que vayan viendo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí, Emiliano? Se consumió un mes. ¿Y cómo se le llama a todo lo que uno consume? Ah, gasto. Gasto, muy bien, muy bien. ¿Ven? Si a poquito va a ir saliendo, a poquito va a ir saliendo, esto tenemos que juntos ir aprendiendo. Por lo tanto, en nuestra ecuación contable, al final del primer mes, Emiliano, ¿qué va a pasar? Se va a consumir un sexto de este arriendo por adelantado, disminuye activo, y también disminuye una cuenta de patrimonio. ¿Cuál cuenta de patrimonio? La de gasto.
O sea, aumenta gasto, pero gasto funciona inverso, porque mientras más gasto tenemos, más me disminuye el patrimonio. ¿Quedó claro? ¿Me va Claro, siguiendo? sí, sí. Ya. Vamos de a poquito Oiga, entendiendo la lógica. ¿Sí? ¿Alguien pero habló? por Parece, ¿no? ejemplo, si yo coloco los 600.000, que eran por 6 meses adelantados, y al final ¿Sí? del mes tengo que registrar el gasto, voy El a quedar gasto de como un mes. de un mes, pero voy a tener 100.000 y o sea, gasté 600.000 y al final consumí un mes. Pero, ¿qué pasa Sí, con es esa que, diferencia? ya, vamos por partes. Primero, David, con mucho respeto, no es que usted gastó 600.000, usted simplemente disminuyó su efectivo en 600.000. Un Ujú. detallito, pero es para que no se Sí, vaya a confundir después con los nombres. Eso es un punto. ¿Y qué es lo que pasa? Ningún problema. Cuando usted le toque hacer, David, el informe al 31 de marzo, el informe que se llama Estado de Situación Financiera, en el listado de activos va a haber un activo ahí que se va a llamar arriendo por adelantado por 500.000. No hay ningún problema. ya, ya, ¿Me va siguiendo? sí. Ya, vamos que se puede. Entonces, esa lógica que les estoy explicando es la que de a poquito tienen que ir interiorizándose para seguir avanzando. Estamos acá. Por lo tanto, ya para ir avanzando, espérense, yo quería rayar algo para mostrarles. Por lo tanto, y con eso llegamos a lo último y estaríamos cerrando. Acá. ¿Se está viendo ahí la pizarra, o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Miren, primero tenemos informe 1. Este informe se confecciona de la siguiente manera. Primero, ¿cómo se llama este informe 1? El que demostraba la utilidad o pérdida de la empresa. El estado financiero, situación financiera. No, es el reporte 2. Estado de resultados. Este estado de resultados, ¿cuál es el objetivo? Saber si genera o no dinero. Lo primero que ustedes le quieren pedir a alguna empresa para empezar a analizarla es decir, compadrito, tráigame su estado de resultados. En realidad, tráigame todos los estados financieros. Pero el primero que uno pide es el estado de resultados, porque ahí te dice si la empresa gana o pierde plata, al tiro, y cuánta plata gana, o cuánta plata pierde. ¿Cómo se confecciona este informe? Ventas, menos costos, menos gastos, resultados. Este reporte es, entre comillas, relativamente sencillo de identificar y de armar. Tiene pocas cuentas. Es simple. ¿Dónde está la dificultad? Al momento de crearlo, identificar qué cosas es ventas, qué cosas es gasto y qué cosas es costo, es difícil. Por lo que los ejemplos que les acabo de dar. Esto identificar complejo. Eso es lo complicado de este curso. Más allá de otras cosas, de la mecánica, de los nombres, o sea, bueno, una de las cosas ustedes también tienen que entender que están aprendiendo un idioma nuevo, un lenguaje nuevo, un idioma que tiene otras palabras, otra nomenclatura, otros conceptos. Ustedes le van a empezar a decir activo, cosas que ustedes no sabían que eran activos, le van a aprender lo que son pasivos, a cosas que no sabían que eran deudas. Eso complica la situación, eso lo entiendo, pero eso es relativamente rápido de estudiar. Lo que es difícil es esto, el que puedan impregnarse de tal manera de los principios contables de que ustedes ante cualquier hecho económico, se pagó arriendo por anticipado, se devengó algo, pasó esto, pasó esto, pasó esto, lo que sea, ustedes inmediatamente hagan así, listo, sabemos cómo se contabiliza. Ahí está la dificultad. Y eso es lo que más tenemos que practicar y ensayar. El informe número 2
¿Cómo se llamaba? No sé, alguien me lo había dicho, parece que Emiliano. El estado de situación financiera. Perfecto, muy bien, los felicito. Estado de situación financiera. ¿Qué me dice este reporte? El primero nos decía si la empresa genera o no genera plata. ¿Y cómo se arma? Venta, costo y todos los gastos que tiene. Listo. Utilidad o pérdida. El estado de situación financiero es literalmente así. Un listadito. Acá un listado de los pasivos, después un listado de los patrimonios. Y acá el total tiene que ser igual al total de acá. Listo. Así es el informe. Evidentemente bonito, bien cuadradito, con muchas líneas. ¿Dónde está la dificultad de nuevo? Encontrar cómo clasificar el hecho económico. Ahí está la dificultad. ¿Qué otra dificultad vamos a tener? Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Los activos los vamos a clasificar en dos familias. Los que van acá arribita y los que van acá. Esas dos familias son las que nosotros vamos a tener. Después lo vamos a analizar, pero es simplemente un listado de activos. Conceptualmente hablando, algunos los ponemos arribita y otros abajito pegados. Eso es ese reporte, el estado de situación financiera. Y este estado de situación financiero, ¿qué es lo que nos dice? Los bienes que tiene la empresa. Si ustedes le piden a una empresa cualquiera, pyme, conocido, tío, papá, hermano, primo, lo que sea, díganle, si es una pyme, probablemente tenga estos reportes no tan prolijos. No es lo ideal, pero se los digo porque me toca trabajar con muchas pymes en donde esto no es tan prolijo. ¿Ya? Pero, lo que acá nosotros tenemos que decir es, compadre, tráeme tu estado financiero, analicémoslo. Y ahí, cuando ustedes ya tengan muchas contabilidades en el cuerpo, van a llegar, por ejemplo, a finanzas, finanzas 1, finanzas 2, en donde ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que, y ahí les vamos a enseñar dentro de todo lo que podamos, hacer análisis financiero. Tomar los estados financieros y poder decir, mira, esta empresa le pasó esto, esto otro, esto tiene problemas de caja, tiene problemas de inventario, se está sobreestoqueando, está traspasando su deuda de largo plazo al corto plazo, está transformando el equipo de trabajo, puso un equipo de ventas nueva, abrió nuevas sucursales, etc. Todo eso puede salir de los estados financieros. Pero para llegar a ese nivel de análisis, de ese nivel de práctica, tiene que pasar un recorrido muy largo de usted hasta poder llegar a eso. Ahora, en este curso, nos tenemos que preocupar de que ustedes entiendan los principios generales de la contabilidad. Que ustedes, un estado financiero general, los 3 estados, o sea, son 5, pero vamos a ver solamente 3, estados financieros en general, los entiendan bien. Eso es lo importante. Volvamos a nuestra PPT. Por lo tanto, como le estaba diciendo, por lo tanto, lo que le estaba diciendo es, vamos a tener un estado de resultados, que es el 1, reporte 1, que ¿qué es lo que nos dice? Resumen de ingresos, gastos, ganancias, pérdidas, 1. 2. Estado de situación financiera. Saldo de todos los elementos al final del periodo, activos, pasivos, patrimonio. Y 3, porque de nuevo les digo, puede que una empresa tenga unas ventas geniales, pero puede que no esté cobrando nada, que esté quedando pendiente de cobro. Pendiente, ojo. Ese pendiente de cobro que va a quedar, podría ser que la empresa tenga problemas de flujo. Y ahí se genera un tercer reporte, que lo vemos muy adelante si es que alcanzamos a verlo, que se llama el reporte del estado de flujo de efectivo. En donde a nosotros, ¿qué es lo que nos va a decir este reporte? Compadre, ¿cuánto dinero había en la caja al inicio del periodo? Por ejemplo, 1 de enero. ¿Cuánto dinero había en la caja el 31 de diciembre? La diferencia y cómo se generó esa diferencia. ¿Se generó porque le pedí plata al banco? ¿Se generó porque operacionalmente anduve bien? ¿Se generó porque tuve que vender algún activo fijo? ¿Cómo se generó? O si disminuí el efectivo, si el efectivo se mantuvo muy bajito, ¿necesariamente es malo? No. ¿Qué pasa si gran parte del efectivo que generé lo utilicé para, por ejemplo, comprar activos de largo plazo? No es malo, necesariamente.
o lo utilicé para disminuir deuda. Todo eso que le estoy diciendo va a salir del tercer reporte. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá y la próxima semana empezamos con registro contable, que es la segunda diapositiva. ¿Estamos claros? Espero que me estén siguiendo, de verdad, de todo corazón se los digo, espero que me estén siguiendo. Cualquier duda me tienen que escribir. Emiliano, dígame. No, profe, estaba con el micrófono abierto para conversar con usted. Ya, no se preocupe. ¿Ya? Quedamos en eso entonces, estimados. Cualquier cosa, por favor, escríbanme. Yo lo que más quiero es que aprendan, que lo entiendan, aunque nos quedemos más ratito con cada materia. No hay problema. Los ayudantes, ¿cuándo tienen ayudantía? ¿Mañana o no? ¿O no? ¿O ya la tuvieron el martes? No. El martes, antes ya de la clase. Ah, sí, antes de la clase, ¿verdad? Ya la tuvieron. En la sección, ustedes ya la tuvieron. Ya, perfecto. Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Cualquier duda, me escriben con toda confianza.